Entonces, a saber, estamos con este libro, ya el tercero de la antología de la Madre Verdadera Hak Jahan, John Il Guk y Nuestra Misión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Como preámbulo, pues que sepan que estamos leyendo El Camino para Estados Unidos y la Humanidad en los últimos días. Y en esta sección que dice El núcleo del pensamiento mesiánico. Damas y caballeros. ¿Por quién se ha sacrificado Dios hasta ahora? No es por Estados Unidos ni por el cristianismo, es por cada uno de nosotros, en otras palabras, por ustedes y por mí como individuos. De la misma manera, la razón por la que Jesús fue crucificado no fue para salvar al Mesías mismo, sino para salvarnos a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí. Ya que la caída comenzó a nivel mundial, la salvación también debe comenzar a nivel individual. Ya que la caída comenzó a nivel individual, la salvación también debe comenzar a nivel individual. Por consiguiente, un representante de la humanidad debería venir y proclamar: tomaré plena responsabilidad como representante de toda la humanidad. Pagaré toda la deuda que el hombre ha contraído en el curso de la historia y me convertiré en una persona que hará que Dios esté en deuda conmigo. Sin esa determinación, la restauración es imposible. No debemos ser solo conceptuales o teóricos, a menos que estemos dispuestos a experimentar un sufrimiento mayor que el que está sufriendo el mundo en nombre de Dios. No podemos llegar al corazón de Dios. ¿Alguna vez han rezado desesperadamente por las 6.000 millones de personas del mundo con la sensación de que son sus propios hijos, de que sus propios hijos están muriendo? ¿Cuánto corazón han invertido para salvar a la humanidad, una tribu, un pueblo, una nación y el mundo, con la voluntad de sacrificarse por ellos? Creo que pocas personas tienen la confianza de dar una respuesta positiva a esa pregunta. Sin embargo, el Señor de la segunda llegada viene al mundo con un estándar tan absoluto como el representante de toda la humanidad. Dios, que ha estado guiando la providencia de la salvación, encontró a Abraham 2000 años después de la caída de los primeros antepasados humanos. Dios hizo a sus descendientes el pueblo elegido de Israel, multiplicarse en todos los niveles, como una nueva familia, una nueva tribu y un nuevo pueblo, debido a que los israelitas fueron llamados como el pueblo elegido para recibir al Mesías sobre la base de su fundamento victorioso. Se convirtieron en el pueblo central para recibir al Mesías sustancial que vendrá en el futuro. Si se ve al núcleo del pensamiento mesiánico, se puede entender que el estándar y la ideología de los primeros antepasados humanos, Adán y Eva, deberían haber alcanzado y cumplido, deberían haber alcanzado y cumplido, necesitan restaurarse. Voy a leer esto otra vez. Dice, si se va al núcleo del pensamiento mesiánico, se puede entender que el estándar y la ideología de los primeros antepasados que el estándar y la ideología de los primeros antepasados humanos, Adán y Eva, deberían haberse alcanzado y cumplido, necesita restaurarse. Este es el pensamiento del Mesías en el que los creyentes erigen como la novia. Por lo tanto, el propósito final perseguido por el cristianismo no es construir el reino del cristianismo o el mundo cristiano. La misión más importante del cristianismo es prepararse para convertirse en una novia calificada para recibir al novio. A pesar de la importancia de esta misión, debido a la crucifixión de Jesús, los israelitas no pudieron cumplir con esta búsqueda. Por lo tanto, la misión del primer Israel como el pueblo elegido llamado por Dios se desvaneció. El cristianismo fue llamado por Dios para realizar la misión del pueblo elegido como el segundo Israel. Dios guió la providencia de 6.000 años centrada en este único propósito. Después del fracaso de Israel para cumplir ese papel, el cristianismo fue preparado como la novia para recibir al novio. Ahora estamos en la etapa final de la providencia. Entonces, ¿cuál es el núcleo del pensamiento mesiánico? Es una ideología para salvar al mundo. Es una enseñanza que puede unificar el mundo y formar una familia ideal.
Su principal propósito es restaurar la posición de los padres verdaderos que se perdió por la caída de los antepasados humanos. Al experimentar las enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento, uno puede entender que el Mesías viene con la autoridad del Padre. Se encuentra con una novia sustancial que representa el poder del Espíritu Santo y restaura la posición de los padres verdaderos. Podemos entender que la profecía de la novia y el novio en la cena de las bodas del Cordero en el libro del Apocalipsis es una referencia a la siguiente etapa de llegar a ser los padres verdaderos al convertirse primero en un esposo y una esposa verdaderos. Jesús vino con esta misión. Sin embargo, cuando perdió a su pueblo y a su nación debido a la falta de fe del pueblo, Él ofreció su vida por el bien del mundo y el reino que Dios deseaba construir. El camino de Jesús sufriendo en la cruz fue el mismo camino de tribulación que Dios mismo recorrió. En tal situación de prueba y tribulación, Jesús oró desesperadamente, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso en el lugar de la muerte, Jesús perdonó a Roma y al grupo de gente que se le oponía, esperando la victoria en el futuro. Así, el trabajo de Jesús no terminó a los 33 años. Con la ayuda de Dios, el cristianismo heredó su espíritu y se convirtió en una de las cuatro mayores religiones mundiales de la historia de la humanidad. El ciclo de las civilizaciones. Vamos a leer un poquito más. Damas y caballeros, Estados Unidos es actualmente reconocida como la superpotencia del mundo, pero a menos que esté alineada con la providencia de Dios, no continuará prosperando. Veamos la historia de la civilización. Las antiguas civilizaciones surgieron principalmente en los trópicos y subtrópicos. Ejemplos de tales civilizaciones tropicales y subtropicales incluyen las de los mayas, los incas, Egipto, Mesopotamia, India y la región del río Amarillo de China. Si no hubiéramos caído, la civilización habría comenzado en la zona cálida, correspondiente a la primavera, y se habría trasladado a la zona fría, correspondiente al otoño. La civilización de la época actual es la civilización de la zona cálida, centrada hoy en el mundo libre. La civilización occidental, en general, cuando se considera el Ecuador como el centro de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc., unidas alrededor de la latitud de los 40 grados norte, son los países desarrollados de Occidente. Con el fin de la civilización de la zona fría del otoño, la civilización de la zona fría del invierno llega por un corto tiempo. Esta es la aparición del comunismo. Muchos intelectuales pueden pensar que el sistema de Guerra Fría desapareció por completo tras la disolución de la Unión Soviética, pero el materialismo y el ateísmo siguen prevaleciendo en todo el mundo. Se manifiesta en dos grandes ideologías, la democracia y el comunismo. Se van perdiendo poco, Se va perdiendo poder poco a poco. El ideal de Dios de la creación debería haber comenzado en la zona cálida de la primavera, pero debido a la caída de los primeros antepasados humanos, comenzó como una civilización de zona tropical. Ahora aparecerá la civilización de la verdadera primavera que hemos estado buscando desde tiempos inmemoriales, superando las crisis de la civilización de la zona tropical y las amenazas de la civilización de la zona fría. ¿Quién podrá derretir el bloque de hielo congelado en el corazón de Dios? ¿Y cómo lo hará? Es imposible con el poder, el dinero, la ciencia o el conocimiento. ¿Cómo podemos ver en este movimiento de la civilización centrado en los ríos y las costas, el centro de la civilización no está fijo, sino que siempre se está moviendo a diferentes partes del mundo? La civilización humana comenzó a desarrollarse alrededor de los ríos Tigris, Éufrates y Nilo. El centro de la civilización humana se trasladó entonces al Mediterráneo, centrada especialmente en Grecia, Roma, España y Portugal. Luego se trasladó al Atlántico, centrada en Gran Bretaña y Estados Unidos. Por último, ha dado frutos en las civilizaciones del Océano Pacífico de Estados Unidos, Japón y Corea. Así, visto de esta manera, desde la perspectiva de la historia de las culturas, la península coreana ocupa una posición muy importante. Al norte de Corea se encuentran los últimos puntos de civilización de la región fría que unen a Rusia y China. Al sur se encuentran los últimos puntos de la civilización de la región fría en que unen Estados Unidos y Japón. Por lo tanto, es coherente con el punto de vista providencial que Corea da lugar a una civilización de región cálida
cálida que representa la estación de primavera de la historia del mundo y tiene la capacidad de digerir las civilizaciones de la región fría. Desde este aspecto, el hecho de que el reverendo Moon, que ha dedicado su vida para resolver el problema norte-sur y el problema este-oeste, haya venido de Corea, solo puede describirse como la culminación de la providencia de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a concluir la lectura de hoy, que como ven está muy interesante. A modo de reflexión, por supuesto, estamos hablando en esta lectura del núcleo del pensamiento mesiánico. Hay mensajes claves para entender esto claramente. Primero, como ya lo sabemos, pero hay que puntualizarlo, es que la salvación comienza con la responsabilidad personal. Dios no ha trabajado por religiones o naciones, sino por cada uno de nosotros. Entonces Él espera que asumamos nuestra parte que asumamos nuestra parte en esa providencia, ¿no? Con total entrega y determinación. Para eso Dios nos ha llamado. Entonces la misión del Mesías es restaurar lo que se perdió a través de la caída, ¿ok? Eso hay que aclararlo y tenerlo siempre bien entendido, ¿no? No vino solo para predicar, sino para restaurar el ideal original de los padres verdaderos y establecer familias verdaderas y una nueva humanidad. Y por supuesto, la historia de la civilización es una providencia viva. Entonces, aquí nos explica, ¿no? Los padres verdaderos que desde las antiguas civilizaciones hasta hoy, el centro de la civilización ha migrado, está en movimiento, ha ido siempre buscando, ¿no? Hasta culminarse ahora mismo en la región del Pacífico, donde Corea emerge como el centro de la providencia. Entonces, eh, hay un profundo llamado, ¿no? Y hay que realmente revisarse a uno mismo, ¿no? En la propia vida de uno, ¿no? ¿Estoy yo dispuesto a vivir para los demás? O sea, estoy dispuesto a vivir no solo por mí mismo, sino como un representante de la humanidad, como lo han hecho nuestros padres. Puedo decir, ¿no? Así como el Mesías, ¿no? Pagaré todas las deudas que el ser humano ha contraído en la historia. O sea, esto me conmueve realmente pensar que Dios siempre ha estado buscando a un alguien, ¿no? Y ha derramado sudor y sigue buscando a esos hijos verdaderos que puedan consolar su corazón. Creo que tenemos que recordar eso, que los padres verdaderos fueron llamados, pero nosotros tuvimos nuestro llamado en su momento y sí que tenemos que cumplirlo. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios hoy día? Dios me está llamando, ¿no? Una vez más, ir más allá de mí mismo. Me pide que transforme, que me transforme, ¿no? Desde dentro, que abrace ese pensamiento mesiánico, no como algo que está lejos de mí, sino que es una cuestión del día a día, una cuestión práctica y urgente, entonces inclusive de vivir, ¿no? Entonces, como el padre y como la madre, ¿no? Nos han enseñado justamente a ser con ese camino, ¿no? De ser hijos, de ser buenos líderes, con un estándar de amor verdadero y de sacrificio continuo, ¿no? En fin, familia, quiero que dejarles esto para que podamos seguir orando sinceramente para poder asumir, ¿no? Esa responsabilidad de nuestro curso en nuestras familias, buscar siempre, ¿no? Aquellas conversaciones profundas que fortalezcan nuestras relaciones y, por supuesto, como mesías tribales, ¿no? Buscar a nuestros hijos espirituales y conectarlos con esta realidad. Bueno, familia, les dejo esto para compartir, para seguir viviendo como aquella novia preparada que recibe al novio, ¿no? Espiritualmente hablando, es lo que nos toca. ¿Y cuál es el sacrificio, ¿no? que estoy dispuesto a dar? ¿Qué puedo restaurar hoy, ¿no? En nombre de nuestros padres verdaderos, en mi propia familia, ¿no? Los invito a compartir familia. ¿Qué parte de esta lectura le toca el corazón? ¿Qué paso concreto siente que puede dar hoy día para acercarse a ese estándar de nuestros padres? Vamos, ¿ok? Nos unamos entonces con aquella esperanza para que esta primavera providencial florezca, primero, pues por supuestísimo, en nuestros corazones. Hasta aquí mi compartir, el micrófono es suyo. Si alguien tiene una palabra de gratitud o una experiencia personal, adelante, por favor.